Este es Juanito, le gusta jugar online, pero no tiene micrófono, así que todo lo tiene que escribir. Ayudemos a Juanito a escribir bien. Enseñemos a Juanito las correctas normas de puntuación. Los signos de puntuación son muy necesarios en la expresión escrita. De su correcta utilización depende el hecho de que un texto sea entendido correctamente o no. ¿Cuándo utilizar el punto? El punto final se ocupa para enseñar el final de una oración o de un texto, como el ejemplo en pantalla. El punto seguido se ocupa cuando después de un punto continuamos escribiendo sobre el mismo tema y en el mismo renglón. El punto y aparte se ocupa cuando estamos escribiendo sobre un tema y cambiamos de renglón para hacerlo sobre otro tema diferente. ¿Cuándo utilizar la coma? Para separar el nombre con que llamamos o nombramos a alguien, como en el siguiente ejemplo en pantalla. Si ese nombre va en medio de la oración, se separa con dos comas, una adelante y otra atrás. Para separar los distintos elementos de una serie, el último elemento suele ir separado con las conjunciones y, o, salvo que este sea la palabra etcétera o su abreviatura, que entonces, si se separa con una coma, los elementos separados pueden ser también oraciones. Para separar dos oraciones cuando hacemos pausa al pronunciarlas. Para separar cualquier grupo de palabras que, dentro de una oración, sirva de explicación. Las expresiones es decir, o sea, en fin, por último, sin embargo, además, por lo tanto, en cambio, si van en medio de la oración se escriben entre comas. ¿Cuándo utilizar punto y coma? En oraciones largas en las que ya se ha utilizado comas para separar algunas que cambia el sentido de las anteriores. Para separar las oraciones que forman parte de una enumeración o serie en las que no escribimos el verbo para no tener que repetirlo constantemente. Para separar expresiones como pero, más, aunque, si no, así que, de manera que, es decir, o sea, en fin, por último, sin embargo, además, por lo tanto, en cambio, cuando van en oraciones largas en las que ya se han utilizado comas antes de estas palabras, como el ejemplo en pantalla. ¿Cuándo utilizar dos puntos antes de comenzar una enumeración o serie para anunciar que comienza la enumeración? También puede ir después de la enumeración cerrándola. Antes de escribir las palabras que ha dicho otra persona, antes o después de verbos como dijo, respondió, contestó, preguntó, etc. En este caso, después de los dos puntos, la primera palabra se escribe con mayúscula inicial. Antes de las palabras u oraciones que nos sirven de ejemplo, tanto si escribimos las palabras ejemplo, por ejemplo o su abreviatura. ¿Cuándo utilizar puntos suspensivos? Al final de enumeraciones incompletas. En este caso, los puntos suspensivos tienen el mismo valor que la palabra etcétera, para indicar que un enunciado no está completo, que falta algo por decir. Para expresar duda, temor o vacilación. ¿Cuándo utilizar signo de interrogación de exclamación? En las oraciones interrogativas, es decir, cuando hacemos una pregunta, como el ejemplo en pantalla. En las oraciones exclamativas, o sea, en la que expresamos sentimientos como sorpresa, dolor, miedo, alegría.